Muy buenas noches amigos y amigas, gracias por conectarse a la señal de Academia TV y bienvenidos a su programa Conexión Local. Un saludo a quienes nos miran a través de la señal abierta en Canal 2, los cable operadores y mediante redes sociales. La interminable lucha entre los representantes del transporte público y el gobierno vuelve a ser noticia hoy. El detonante ha sido, una vez más, el incremento de los precios de los combustibles, particularmente el diésel, que se ha cotizado en 1.48 por galón, con un incremento del 48% respecto al 2020, cuando el gobierno reemplazó el subsidio por un sistema de bandas, medida que dio lugar a una serie de protestas, la última ocurrida a finales de abril, forzando al gobierno a decretar un incremento de pasajes. Los transportistas recuperaron las pérdidas, mientras la sociedad en su conjunto enfrentará un doble efecto inflacionario, mientras las autoridades económicas insisten en caminar en círculos. El primero por el incremento del precio del diésel, cuyo efecto multiplicador alcanza no solo los pasajes, sino también los costos de transporte y las materias primas de productos terminados, costos que sin duda se transferirán a los precios. Y el segundo, por el hecho mismo del incremento de los pasajes, componente fundamental de la canasta básica. En un diálogo con los medios, el transporte urbano en Cuenca pide la cancelación del subsidio a las autoridades municipales, y el sector del taxismo también exige la revisión de tarifas por parte de las mismas. Un panorama complicado se vivirá no solo en Cuenca, sino a nivel nacional en torno a la movilidad desde este lunes. Hoy en nuestro programa, junto a Diego Morales, concejal y presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad del municipio de Cuenca, revisamos los pedidos del sector del transporte y sus posibles soluciones. Esto es Conexión Local. Andrés, buenas noches. Estimados amigos, estimadas amigas, nuevamente muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de este su programa Conexión Local a través de la señal de Academia TV. En efecto, el transporte público ha venido llevando adelante una eterna lucha, una eterna confrontación con el gobierno central, con el gobierno nacional, con los distintos gobiernos también territoriales, un conflicto que parece no tener solución, en el que existen diversas posiciones y en el que, más allá de los subsidios a los combustibles, más allá de las distintas medidas que se le exigen al transporte para incrementar su calidad, lo que tenemos es un constante conflicto, un constante estado de discordia que además le pasa una factura muy alta, en primer lugar, al gobierno nacional, por los enormes costos que el subsidio implica, y en segundo lugar, por supuesto, al ciudadano, que es quien termina pagando los platos rotos. En este programa analizaremos el fenómeno del transporte junto a mi buen amigo y el concejal Diego Morales Jadán, concejal rural por el Cantón Cuenca y además presidente de la Comisión de Movilidad, un concejal que ha venido trabajando duro en el tema de la movilidad. Sin embargo, estimado Diego, bienvenido, y antes de iniciar con la discusión, te sugiero que demos paso a un breve análisis que el director de la carrera de Economía de la Universidad de Cuenca, Johnny Miller Castillo, el economista Johnny Miller Castillo, ha hecho justamente para ir comprendiendo las implicaciones económicas del subsidio y del tema del transporte. Nati, podemos seguir con el programa. Está equiparándose el precio del combustible nacional al precio internacional, lo que se está haciendo de una manera lenta. O sea, cada mes se está incrementando alrededor de un 2, un 3, un 4% en función de cómo
cómo esté funcionando el movimiento del mercado internacional de precios, y eso es lo que va a pasar y va a seguir pasando, ¿no? Porque el decreto ejecutivo está vigente y hasta tanto no se equiparen los precios nacionales con los precios internacionales, van a seguir incrementándose estos precios. Por supuesto, si estamos hablando de que los buses, el transporte depende del combustible para su funcionamiento, entonces una variación en el precio del combustible va a provocar automáticamente una variación en los precios del transporte. ¿Qué sucede? Que si eso normalmente es directamente proporcional. Si suben los precios de los combustibles, va a subir el precio del transporte porque es un costo operativo directo de estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es cuando entra nuevamente el rol del Estado, el rol del Estado o los mecanismos de control de precios, ¿no? Entonces, alguien en economía, como dicen los economistas, no hay free lunch, o sea, cualquier costo que se genere en la economía, alguien tiene que pagar el costo. Entonces, en este caso, si hay un incremento de precio, ¿quién lo va a pagar? O lo pagan los transportistas, en el ejemplo que estoy poniendo, disminuyendo su margen de utilidad, o lo paga la sociedad, el consumidor final, por la vía de un incremento de precio en la tarifa de transporte. Agradecemos mucho el comentario y el excelente análisis llevado adelante por el economista Johnny Miller Castillo, director de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Cuenca. En efecto, estimado Diego, en el análisis económico, como bien decía Johnny Miller, una de las cuestiones que siempre salen a relucir es los efectos multiplicadores que tienen los precios o los incrementos de los precios, que desafortunadamente acaban con mucha frecuencia en el ciudadano. Un incremento en el precio de los combustibles, en este caso del diésel, claro, va a reflejarse en primer lugar en el incremento de los costos de transporte y por lo tanto del transporte también de productos, de materias primas y por lo tanto en los precios que terminará pagando el ciudadano, y también se reflejará en el tema del incremento hacia los pasajes, que también serán un costo adicional a la canasta básica del ciudadano. El transportista aparentemente nunca sale perdiendo y existe este juego de suma cero entre el Estado y el transporte. Diego, en tu calidad de concejal de Cuenca, de presidente de la Comisión de Movilidad, además uno de los concejales que más ha actuado en el tema, que estuvo detrás de la definición de las tarifas del tranvía, de las tarifas del transporte público. ¿Qué comentario te merece? Diego, bienvenido y muchas gracias por tu presencia aquí. Querido Andrés, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir contigo estos espacios de diálogo y debate que mucho enriquecen y benefician al ciudadano. Saludarles a todos los cuencanos, desearles una excelente noche. Muy de acuerdo contigo, en realidad es un efecto que se llega a vivir de manera doble, ¿no? En esta rueda que bien indicaba y Natalie también al inicio nos decía, se genera un efecto inflacionario doble, que al final el que paga los platos rotos es el usuario, el ciudadano. Aquí en el tema del transporte hemos venido trabajando arduamente porque hay dos grandes problemas que están afectando al sector del transporte y a la vez eso se redundará en un problema en el ciudadano. Primero, justamente lo que estamos tocando el día de hoy en esta mesa de debate, de diálogo, la elevación progresiva y paulatina del tema del combustible. Bien lo decía Johnny Miller, ¿no? Se viene dando un incremento porcentual, un incremento durante todos los meses hasta que vamos a llegar a un punto de igualarnos a los precios internacionales y esto seguirá impactando al gremio del transporte y por supuesto a los ciudadanos. Y el otro efecto que se había venido arrastrando algunos meses, habíamos estado trabajando desde la Comisión de Movilidad arduamente para que pueda fluir un pago de un subsidio que estaba pendiente por parte del municipio hacia la Cámara de Transporte. ¿A qué subsidio hago referencia? Se había aprobado hace algunos años de atrás la ordenanza para renovación de las unidades de transporte. Cerca de 425 unidades fueron renovadas, fueron actualizados muchos de los sistemas operativos que manejaba la Cámara de Transporte y eso permitió que se eleve la tarifa a 31 centavos. De esos 31 centavos, 30 centavos le corresponde al ciudadano, es el que lo paga efectivamente, y 1 centavo es el que paga el municipio. Este centavo es el que después de un año, inclusive un poquito más, no se había llevado o no se había ejecutado, no se había pagado a la Cámara de Transporte.
con las reuniones que hemos tenido con el señor alcalde, con la dirección financiera, hemos podido ya viabilizar ese pago y esperemos que en los siguientes días la Cámara de Transporte al menos tenga aire, un poco de oxígeno, un colchón que les permita seguir operando. Al final queremos evitar a toda costa que el ciudadano se quede sin transporte público. ¿Por qué? Recordemos que entre el 65 y el 70% de la población que se mueve por alguna actividad económica, querido Andrés, utiliza el transporte público. Entonces, el momento que se genera estos incrementos de combustible, el momento que la Cámara no percibe este subsidio, que era un reclamo bastante justo por parte de ellos, lo que acontece, lo que pasa es que el ciudadano se ve totalmente perjudicado. Luego, yo creo que seguiremos debatiendo, Andrés, tenemos que sumarnos, yo hago eco y te invito también a ti y a todos los actores vinculados con el tema de la movilidad, a que elevemos la voz para que los subsidios sean focalizados. A criterio muy personal y de todos los datos que hemos visto, es vital y clave que manejemos el tema de esta manera. Bueno, por un lado, en efecto, creo y coincidimos en eso, Diego, los subsidios deben de ser focalizados. Yo alguna vez he conversado con los alumnos en el aula de clases y demás, solíamos decir, el gran problema de los subsidios planos es que justamente son pensados para beneficiar a una clase económica, a un estrato socioeconómico y terminan beneficiando a otros estratos innecesarios. Y alguien ponía el ejemplo, ¿no? El subsidio al cilindro de gas, del gas licuado de petróleo, que puede ser sumamente útil desde luego y lo hacemos pensando en el ama de casa que merece comprar a un precio subsidiado este cilindro para preparar, quién sabe, los alimentos de la familia, pero probablemente también se vea beneficiado aquel que utiliza el cilindro de gas para calentar la piscina, ¿no? Es decir, el agua de la piscina. Por supuesto, el subsidio debería ser focalizado y cuando el año pasado se hizo el incremento solamente de la gasolina súper, tuvimos ya la idea de que estaba siendo focalizado porque se mantuvo el subsidio del diésel, de la gasolina, de la Ecopaís, pues de la antigua Extra, se subió el precio del súper y uno dice, ok, estamos empezando a liberar los precios de la gasolina súper, a focalizar, pero ahora no es eso lo que está sucediendo porque bueno, sabemos que ya no estamos trabajando con un precio fijo, sino con un sistema de bandas que le permite al gobierno ir incrementando progresivamente el tema de los costos de los combustibles, pero al final no estamos focalizando desde luego el tema, ¿no? Sí, Andrés, definitivamente esto fue, perdóname si soy muy drástico, fue un engaño más hacia el Ecuador, hacia la ciudadanía. Efectivamente, en el primer incremento que se dio, recordemos, estaba bordeando el dólar, el galón de diésel, y luego se dio un incremento de 3, 4 centavos, y en la Super y la Eco, como bien indicas, hubo un incremento mucho mayor, y se daba a pensar que sí, el gobierno estaba pensando en la gran mayoría, pero lamentablemente han ido aconteciendo los meses, y los incrementos a estas alturas son prácticamente iguales, incluso son equivalentes, ¿no? Son equivalentes, estamos ya hablando de un precio de 1,48 el galón de diésel para el transporte público. En menos de 6 meses ha habido un incremento del 50%. Tomemos en cuenta que de los costos operativos, el mayor componente o el componente más importante, querido Andrés, dentro de la operación de los buses públicos y rurales es el tema del combustible. Entonces, al final no tenemos para nada subsidios focalizados. Al final lo que se ha permitido nada más son incrementos progresivos. Y me apena mucho decirlo porque, recordemos, hubo varias manifestaciones, luchas desde la sociedad civil para evitar estos incrementos y luego de a poco nos han ido elevando el precio. Entonces yo creo que es el momento de que nos unamos todos y comencemos a pedir lo que en realidad necesitamos. Ahora, Diego, haciendo un análisis totalmente objetivo, ¿no? Desde la teoría económica exclusivamente, desde el tema de la teoría económica, varios economistas de tendencias cercanas al desarrollo sostenible y demás, sí diré también economistas mucho de derecha, de los países, digamos, de las escuelas norteamericanas y demás, sostienen que el tema de los subsidios termina siendo una herramienta no tan eficiente dentro de un país, porque claro, ¿no? Hemos venido subiendo, en efecto, hasta 48% es el incremento del combustible, del diésel en particular, de mayo del año pasado a este mayo del 2021. Sin embargo, aún así, el precio del subsidio sobre los hombros del presupuesto general del Estado es de 1.900 millones de dólares. Si le sumas a eso los casi 1.500 millones de dólares con los que subsidiamos la gasolina en sus distintos tipos, estamos hablando de 3.200, 3.400 millones de dólares anuales con los cuales
No sé, uno podría hacer comparaciones, podríamos construir 1000 escuelas del milenio, alguien hacía esa comparación solamente para ilustrar el punto con el cual podríamos solucionar de un tirón, por ejemplo, el tema de la carencia de recursos para sostener el cerco sanitario y combatir la pandemia. Al final del día termina siendo una tendencia de los países, al menos de los países desarrollados, como uno puede verlo, el ir buscando progresivamente salir de la figura del subsidio e ir buscando nuevas maneras, ¿no? Si vemos nada más países vecinos como Colombia, en Colombia, si le hacemos el costo paralelo en dólares, pues ellos trabajan en pesos colombianos, ya el precio del diésel está cercano a los $6, es decir, eventualmente tendremos que salir del subsidio, es una herramienta que debemos mantener en el tiempo. Creo que el análisis y lo que indicas, Andrés, definitivamente es correcto, pero deberíamos sumar una componente adicional. ¿Cuál es esa componente? Claro, en países desarrollados, donde tienen las necesidades básicas al menos satisfechas en un porcentaje considerable. Es muy cierto. El tema de vías en buen estado, ¿no? Recordemos que otro de los costos operativos justamente incluye el tema de repuestos, y donde tenemos vías de primer orden, de segundo orden, inclusive no se va a desgastar tanto las unidades, en donde tenemos un sistema de salud fuerte, robusto, que hemos podido evidenciar con gran tristeza, querido Andrés, y contigo que hemos estado en estas campañas de apoyar a la salud, hemos podido ver que no es robusto nuestro sistema, que no tenemos las garantías suficientes para dar a los ciudadanos lo que se merecen. Ahí definitivamente no podemos hablar de retirar un subsidio inicialmente. Lo que sí yo considero, y creo que son las acciones en las cuales se debe orientarse el gobierno, es en focalizar, y el ejemplo que tú ponías es toda la verdad, ¿no? Incluso el tema del gas, ¿qué pasa? Se llevan el gas de nuestro país y se va a Perú, ¿no es cierto? Y lo venden a un valor que después termina nuevamente ingresando al país. Es un bucle que no lo manejamos bien, tiene que ser con control, y primero garanticemos las necesidades básicas. Luego de eso yo creo que sí, en algún momento yo también sueño que el país ya no tenga subsidios en los cuales podamos usar para los ejemplos que bien traía sobre la mesa, pero en este momento en particular, a mi criterio, sí tenemos que focalizar y sí tenemos que hacerlo, porque digamos que tenemos las 1000 escuelas del milenio, que tenemos todo garantizado, pero ¿en qué se van a movilizar nuestros pequeños? ¿En qué se van a ir nuestros chicos? En transporte público, y el transporte público definitivamente sí tiene que tener un subsidio. En algún momento, esperemos que no sea en el largo plazo, ojalá que en el mediano plazo, esperemos también por nuestro país, que el gobierno lo sepa hacer de una manera adecuada, en algún momento se tendrán que ir retirando progresivamente, pero mientras tanto, mientras no tengamos garantizado todos los recursos y los accesos a los servicios, creo que todavía no estamos a ese nivel. Comparto plenamente el análisis, Diego. Sin embargo, y haciendo un poco de abogado del diablo, el transportista nunca pierde, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Bueno, es nada más una percepción. Si analizamos el último plantón, que fue, me parece que el 19 de abril pasado, salimos todos, me acuerdo, de casa y habían varios autobuses estacionados en las distintas vías de la ciudad. También se paralizó el transporte interprovincial en este plantón del 19 de abril. Al final terminó con una serie de protestas y demás, a las cuales el gobierno cedió, incrementando o decretando el incremento de la tarifa, ¿no es verdad? Entonces, al final el transportista terminó recuperando en el incremento de la tarifa aquella pérdida de poder adquisitivo en el incremento de los precios. Entonces, al final del día, cabría decir, el transportista nunca pierde, el que termina pagando el costo adicional, el impacto inflacionario, va al ciudadano directamente, ¿o no? Sí, yo creo que tu análisis es bastante acertado, Andrés. Al final creo que en una globalidad en el país, el transportista al inicio estuvo alineado con el pueblo, estuvimos ahí, incluso recordarás que estuvimos al lado de algunos transportistas durante las manifestaciones. Estuvimos ahí, claro, y luego sí. lo que aconteció fue que el gobierno se dio una subida arbitraria. Y en el resto de cantones pues no pasó nada, pero Cuenca sí fue la diferencia, y más bien que valga la oportunidad para recordar que este Consejo Cantonal al cual pertenecemos los dos, querido Andrés, enérgicamente se opuso y dijo: nosotros tenemos la competencia y no se puede dar un incremento abusivo, un incremento totalmente autoritario de los 10 centavos que, si mal no recuerdo, si se suben 10 centavos a la tarifa, no se lo permitió este Consejo el famoso Cantonal. decreto 783, ¿no? Exactamente, este Consejo Cantonal pues no lo permitió, y al final
final pasaron unos par de días, si no recuerdo mal, querido Andrés, 2 o 3 días, y luego el gobierno dio un paso atrás, dijeron no, regresamos a las tarifas, no se sube el combustible, y el Consejo Cantonal de Cuenca actuó bien y defendió a los ciudadanos. Y al final se entregaron esos cobros que se efectuaron por 1 o 2 días, mal, de una manera abusiva, hay que decirlo así, Claro. fueron entregadas en tarjetas a sectores populares y existieron después los debidos Claro, descuentos. porque en la práctica el gobierno subió esos centavos, pero en Cuenca no sucedió. En Cuenca mantuvimos y defendimos la competencia que nos ha sido entregada desde el gobierno central para fijar nuestro tema de transporte. En efecto, Diego, el tema, como podemos ver, este escabroso recuerdo de octubre del 2019, que fue una época tan dura, es un ejemplo más de la larga crisis y enfrentamiento en el que siempre se mantiene el transporte público y el gobierno central, cosa que podemos analizar inmediatamente después de la pausa. Estimados amigos y amigas, acompáñennos en este subprograma Conexión Local. Bienvenidos nuevamente, estimados amigos y amigas, a este subprograma Conexión Local. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son @academiatvs en Facebook, Twitter e Instagram. Como es costumbre, en Conexión Local hemos puesto el tema que analizamos hoy con el concejal Diego Morales a consideración también de la ciudadanía, en este caso representada en 2 amigos dirigentes de los gremios de transporte, del colectivo del transporte público a nivel de buses y a nivel también de los taxis que circulan en nuestra ciudad. Adelante, Nati, con el Vox Populi. El anuncio que ha enviado la Cámara de Transporte ha sido por la falta justamente de cumplimientos que había tenido o que tiene el municipio hacia la Cámara de Transporte. Justamente dentro de todo las reuniones que se han mantenido, se ha pedido, se ha solicitado de que se pueda revisar el equilibrio económico para los transportistas. Es justamente que se pueda el gas municipal sostener o garantizar que tenga recursos el transporte urbano en la ciudad de Cuenca para poder operar. Todos los compañeros prácticamente han agotado todos los recursos, ya que desde el mes de junio que reiniciamos nuestras actividades, después de estar parados por 3 meses, cuando nos encerraron a todos en la pandemia, reiniciamos nuestras actividades y desde allí nosotros hemos venido prácticamente subsidiando, nosotros como dueños de las unidades, como transportistas, subsidiando para que se deje o para que no se deje sin operación el transporte. La situación en este momento, y no de ahora, sino desde 5 años atrás, hemos venido pidiendo una revisión de tarifas, hemos venido pidiendo sin número de situaciones para los transportistas que son como por ejemplo paradas de los taxis, para dar un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? El tema de la patente municipal, el tema de las paradas de los buses, la utilización del carril exclusivo de los buses también, que hemos llegado a consensos, sí, pero falta algunas cosas más que hemos querido llegar a un acuerdo, reitero, mediante el diálogo con la autoridad, en este caso local y a nivel nacional por el tema de los combustibles también, pero no hemos sido escuchados a nivel nacional. Esperemos que a nivel local, por esta trascendencia de estas noticias, de esta elevación de los combustibles que ha sido paulatina, pues ha ido empeorando la situación económica del transportista. A veces por el trato también, que no siempre es bueno, y uno no se siente también del todo cómodo. También ahora por la situación, que algunos de los buses, bueno, ahora ya hay control, pero antes no había, y por la situación que se está pasando, toca coger bus y acomodarnos a las reglas que nos pongan. Hay personas incluso que están sin trabajo y están pasando momentos difíciles, y entonces tendríamos que ser un poco empáticos también con la sociedad, con nuestro entorno, y pensar también en ellos. Algunos taxis tienen los taxímetros que son alterados, entonces en eso hay un poco de inconformidad ante la ciudadanía.
Eso más que todo yo quisiera que se corrobore ante la gente, ¿cómo sería? Que se regule un poco más. Personas que les afectaría mucho, ya que por la situación económica que está viendo el país últimamente, pandemia, crisis económica y tantas cosas, entonces yo creo que sí afectaría en gran porcentaje a la población, no, porque muchas personas viven del diario y ahora por situación pandemia no se puede trabajar como se trabajaba antes, entonces yo creo que sí afectaría un poco. Agradecemos la participación de Patricio Padilla y de Manolo Solís, representantes de los gremios de taxis y de autobuses respectivamente, así como de los ciudadanos que formaron parte de este segmento Vox Populi. Estimado Diego, aparentemente el conflicto del que veníamos hablando entre el tema del transporte público, de los autobuses, buses urbanos y demás, con digamos, el gobierno o el Estado, se da en realidad en varios niveles. Creo que antes de la pausa veníamos conversando sobre, digamos, alrededor del tema del incremento de los precios, de la reducción de los subsidios al diésel y demás, que digamos es la línea de discusión entre el transporte público y el gobierno central o el gobierno nacional. Sin embargo, también hay una línea de debate, también hay una serie de conflictos, de puntos no resueltos con el gobierno autónomo descentralizado de Cuenca, con el municipio de Cuenca. Y ahí hay, entiendo que lo sabíamos, ¿no es cierto?, desde el Consejo Cantonal, un pliego de requisitos que debían cumplir los compañeros del transporte público, entre ellos el permitir el acceso a la información de parte del municipio. Estaba el tema del pago del subsidio, que al final se entregó. Está el tema de compatibilizar con los sistemas del tranvía. ¿Cuáles son las cuestiones que se han ido cumpliendo? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuáles son los puntos conflictivos que lleva todavía este rato el municipio de Cuenca con el transporte, con los amigos del transporte público, de la Cámara de Transporte? Claro que sí, querido Andrés, siempre más bien que sea la oportunidad para poder desarrollar más estos temas. En el 2018 se aprueba una ordenanza que indica o manda al transporte público a renovar sus 425 unidades. En realidad son 475, pero 50 de ellas ya estaban renovadas. Y luego que se alcance esta renovación, justamente uno de los puntos decía, se vuelve a analizar la tarifa. Pero adicional a eso existían 29 puntos más, es decir, la ordenanza manda 30 puntos de obligatorio cumplimiento, entre ellos, bien lo decías, acceso a la información, compatibilidad del sistema de recaudo de los buses con el tranvía, 2 choferes por unidad, uniformes, internet en cada una de las unidades. El tema de opacidad, de emisiones a la atmósfera. Opacidad, de emisiones, el tema de incluso colocación al interior de las unidades de mensajes en contra de la violencia de género, pantallas informativas, indicaciones sonoras y visuales. Son 30 puntos que la Cámara de Transporte tiene que cumplir. El momento que cumpla, la EMOB, que es el organismo de control, emitirá el respectivo informe y le dirá al Consejo Cantonal. Primero, seguramente lo conoceremos en la Comisión de Movilidad, y nos dirá si han cumplido estos 30 puntos. Una vez que se han cumplido estos 30 puntos, se actualizará el estudio, se correrán todas las nuevas variables y se determinará si existe o no una posible elevación de tarifa. Mientras tanto, mientras no tengamos el informe de los 30 puntos del cumplimiento, no es posible dar paso a una elevación de tarifa, ni siquiera la podemos estudiar porque este es el informe vinculante que necesitamos. Luego, no vamos cerca todavía de esos 30 puntos. De lo que yo revisé el último informe, con toda la franqueza, querido Andrés, el de enero o febrero, faltaban algunos puntos, entre ellos, por ejemplo, el tema de los 2 choferes, el tema del internet en todas las unidades, que son componentes fuertes de cumplimiento. Esperemos que en estos meses hayan cumplido o le estén dando ya cumplimiento para tener este informe y poderlo analizar. ¿Qué estaba pendiente? Estaba pendiente justamente el centavo del subsidio que se le tenía que transferir a la Cámara de Transporte, y al inicio de este debate comentábamos que antes que ya se ha dado la viabilidad jurídica y financiera para que puedan contar con el pago. Es decir, ese pago esperemos que en las próximas semanas ya lo tengan, y luego de eso sí
podríamos pasar a analizar el cumplimiento en el caso de que exista y actualizar las nuevas variables con la nueva realidad. Una aclaración nada más. Cuando se definió la ordenanza, cuando se han corrido los escenarios, nunca, creo que nadie en el mundo estaba listo, ni siquiera esperaba que iba a existir una pandemia a nivel mundial. Entonces, mal podemos hablar a veces de equilibrios económicos dentro de la pandemia. Eso no es factible, primero porque la demanda ha decrecido considerablemente debido a la falta de clases o, por decirlo coloquialmente, los estudiantes no están yendo a sus escuelas, no se están yendo al colegio, Claro, claro. a la universidad. Entonces, eso representa una reducción muy grande de la Eso demanda. nomás creo que es como el 30% de la demanda, ¿no? Exactamente. El tema de los estudiantes, ¿no? Estamos hablando cerca del 30%. Eso por un lado. Luego el miedo natural que sigue teniendo un gran sector de la población que prefiere hacer teletrabajo, que prefiere quedarse, que prefiere caminar, utilizar la bicicleta. La bicicleta tuvo un incremento del 2% al 8%, se cuadriplicó durante la pandemia. Entonces, las variables ya no son las mismas. Pero hablar de un equilibrio económico en medio de una pandemia no es posible. Tenemos que hacer un estudio, una proyección a muchos años a futuro, como manda la NT, alrededor de 25, 30 años, tomando en cuenta ya una recuperación que esperemos sea pronto. Eso vendrá alineado, por supuesto, de un plan de vacunación lógico, transparente y eficaz a nivel de nuestro país. Plan de vacunación que no ha existido, pero bueno, eso creo que es harina de otro costal. Sin embargo, estimado Diego, dentro de esta lógica de ir cumpliendo estos 30 puntos y demás, con los que venimos trabajando desde el tema del transporte público, ¿hay, estimado Diego, alguna deuda con el sector de la ruralidad? Digo porque siendo tú un concejal electo por la ruralidad del Cantón Cuenca, muy cercano, además te vemos siempre caminando con tu gente en las parroquias, lo cual además todos agradecemos y felicitamos. ¿Existe alguna deuda todavía del transporte público con el servicio en la ruralidad? ¿Cuál es la realidad del transporte público en la ruralidad de Cuenca? Más bien te agradezco que entres en una oportunidad precisa. Estábamos dejando a un lado un sector sumamente importante y creo que traes sobre la mesa un tema vital y clave. Cerca del 34% de la población pertenece al sector rural, se mueve dentro de las 21 parroquias rurales. ¿Y qué ha pasado? Deudas históricas. Tú eres miembro del Consejo Cantonal y nos has apoyado durante estas iniciativas que hemos llevado adelante, pero 8 años no habíamos definido, o no se había definido, perdón, más bien que no nos pongamos todavía en este problema, porque nosotros no éramos parte del Consejo Cantonal, pero desde el 2013 no tenían tarifa ni siquiera. ¿Qué pasó? La libre ley de oferta y demanda permitió que se establezcan valores que posiblemente podían ser buenos o malos, no lo sabemos, pero no existía ni siquiera una tarifa referencial. El momento que transfieren las competencias al GAT municipal de Cuenca, la ANT se recibe el transporte rural y no se asigna una tarifa. Nos costó mucho, tú participaste de muchísimas mesas de trabajo, que hicimos sesiones ampliadas, movilidad, desarrollo rural y todos los 15 compañeros concejales, e históricamente, hace alguno, ya creo que van a ser 2 meses, pudimos definir una tarifa temporal. Y también históricamente, querido Andrés, dejamos aprobado, recuerda tú como presidente, miembro de la Comisión de Finanzas, un rubro sumamente importante para un estudio definitivo, algo que no había acontecido con el sector rural. Es decir, el sector rural ya tiene un monto cercano a los $120,000 para hacer un estudio definitivo y ya tiene una tarifa temporal que ha permitido que se regularice de cierta manera muchísimos abusos que se vinieron dando en las 21 parroquias. Más allá de las tarifas, todavía nos falta, entiendo, incrementar frecuencias, rutas, alcances, es decir, hay una deuda grande del transporte público todavía con la ruralidad. Todavía falta muchísimo, nos faltan muchos pasos para dar, tienes toda la razón, frecuencias, el tema de incluso pensar en un subsidio para el sector rural, para lugares totalmente alejados, donde tienen que los estudiantes de universidad llegar en las noches después de terminar su jornada académica. Nos falta la mejora de las unidades. Hablábamos con mucho gusto de la renovación de las unidades en el transporte urbano, pero las unidades del transporte rural están en un estado totalmente desgastadas, ya han alcanzado muchas de las unidades reciben, por las vías, por las vías, ¿no? Así es, porque conversábamos justamente de ese tema y algunas estoy convencido que ya superaron incluso su vida útil. Dentro del estudio definitivo hemos colocado todas esas variables que se tomen en cuenta, incluso pensar en un sistema de pago unificado y homologado, que la misma tarjeta pueda servir para moverse en el sector rural y en el sector urbano. Vamos a seguir trabajando, probablemente no nos alcance el tiempo para abordar todos los problemas que estaban pendientes, pero yo considero que hemos dado buenos pasos. Si me regalas nada más, querido Andrés, un minuto,
hago una invitación a la ciudadanía para que se sume al comité multisectorial. Hemos lanzado 2 veces la iniciativa para que participen en la definición de las tarifas. Lamentablemente no hemos tenido participación. Es importante ustedes también, ciudadanos del sector rural particularmente, que se sumen y puedan elevar y poner sobre una mesa de trabajo sus justos reclamos y así mejorar el transporte rural. Perfecto, y con esta invitación a la cual me sumo de formar parte del comité multisectorial, cuéntame Diego desde ya como uno de los miembros de este comité, les pedimos, amigos y amigas, que nos acompañen a esta breve pausa comercial. Nos vemos después del corte en este su programa. Nuevamente bienvenidos, estimados amigos y amigas, a este su programa Conexión Local a través de la señal de Academia TV. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @AcademiaTVS, en todas las plataformas digitales de Facebook, Twitter e Instagram. Agradecemos también nuevamente la presencia del concejal Diego Morales, uno de los concejales más activos en el tema del transporte, de la definición de los grandes problemas del transporte público, y por lo tanto una de las personas más involucradas y que mejor nos puede hablar de esto. Diego, algunas preguntas, nada más, algunas preguntas candentes, diría alguien, algunas preguntas incómodas. Muchas personas o muchos municipios o territorios están optando, y lo dicen varios estudios, por el tema de la municipalización del transporte, precisamente habiendo tantos puntos pendientes, pese a que creo que debemos reconocer que el transporte público en Cuenca, de los buses urbanos sobre todo, ha tenido notables mejorías. Sistemas como el tema del sistema de la caja común y demás, creo que son temas importantes. Sin embargo, hay estos 30 puntos que de alguna manera resumen todas las aristas en las cuales tienen que irse poniendo de acuerdo un gobierno, en este caso un GAD cantonal, con este caso la Cámara de Transporte Público. ¿No se limarían más fácilmente o no desaparecerían todos estos problemas si eventualmente se va haciendo gradualmente la inversión y se municipaliza el transporte público, como sucede en la mayoría de ciudades europeas, por ejemplo? Voy a tomar la parte final con la que cerrabas la idea. Decías progresivamente, sí, definitivamente ese es el camino. Tenemos que comenzar a implementar líneas que sean municipales, que le pertenezcan a la ciudad, e incluso deberían, dando cumplimiento a la ley de eficiencia energética, a la ley de electromovilidad, que han sido aprobadas en los últimos meses a nivel nacional, pues comenzar a implementar buses eléctricos. Recordemos que el tranvía, hay que ser sinceros, no fue diseñado de la manera más correcta, no llega a Baños, no llega a Ricausta, hay 2 tramos importantes, claro, desconectados. Las puntas famosas, ¿no? Las famosas puntas, como bien indicas. Aquí puede tranquilamente estas 2 secciones de movilidad ser complementadas con buses eléctricos municipales para tener una línea íntegramente eléctrica, eficiente, amigable con el ambiente y que le pertenezca a la ciudad. El primer paso ha sido el tranvía, no, que le pertenece a la ciudad, que es municipal. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que seguir evolucionando y gradualmente llegar hasta ese punto. No sé hasta qué punto sea el conveniente o el punto de equilibrio o el mejor, pero sí lo tenemos que comenzar a hacer y creo que es una de las medidas urgentes. Tocabas tú el tema del tranvía justamente, querido Diego. Y esa es otra de las grandes tareas pendientes, la compatibilización del sistema privado de transporte público que lleva adelante la Cámara de Transportistas de Cuenca y esta herramienta, ahora sí, de transporte municipal, este medio, ahora sí, totalmente municipal, indico, de transporte, que es el tranvía de Cuenca. Creo que es una ardua tarea que todavía tiene mucho camino por delante, el ir compatibilizando hasta que estos dos puedan convertirse en un solo sistema integrado, que además deberá incluir a la vicepública y para llamarse sistema integrado a todos los demás métodos de movilidad humana, ¿no? Así es, estimado Andrés. Todas las ordenanzas, las que hemos podido modificar en el Consejo Cantonal, indican cuál es el futuro o hacia dónde tenemos que ir. ¿Cuáles son los 2 objetivos? Un sistema integrado de transporte y un sistema integrado de recaudo. Ese es el panorama, esa es la visión a la cual tenemos que llegar. ¿Qué ha pasado aquí? Que todavía no se dan las medidas o las articulaciones necesarias. Son 2 elementos de integración, el elemento físico y el elemento tecnológico. El elemento físico implica una reoptimización, una reconfiguración de las líneas para que se vuelvan alimentadoras del tranvía y al final gane el ciudadano. O sea, y el elemento... localización. Exactamente. Líneas, ¿no?
y el elemento tecnológico implica que con una tarjeta, indistintamente si corresponda al tranvía o corresponda a la cámara de transporte, pueda ser legible en cualquiera de los sistemas. Hemos hecho incluso pruebas concepto y se ha demostrado que es totalmente válido. Lo que necesitamos es ya evolucionar y pasar y dar esa integración. Yo espero, anhelo que entre el mediano y el corto plazo podamos tener ya las primeras soluciones de integración física y en un mediano plazo las integraciones tecnológicas. Lo que requerirá también mucha voluntad política de parte y parte. Sin embargo, y para ir cerrando, estimado Diego, ya que hablamos de voluntad política, ahora estamos a domingo en la noche, el día de mañana empezamos nuevamente una semana que al parecer va a estar marcada por la continuación de este conflicto entre el tema del transporte público, ya a nivel nacional. Entiendo que la paralización del transporte público en Quito todavía va, el transporte público en Cuenca ha cedido y me parece válido y me parece digno de felicitación porque ha cedido también a este requerimiento ciudadano de continuar brindando el servicio. El día de mañana, lunes, no hay paro de transporte como se había en efecto anunciado hasta el día jueves. Sin embargo, el conflicto todavía continúa. Además, en el tema del subsidio, volviendo a política nacional, estimado Diego, no hay nada resuelto, ¿no? Es decir, se generó el conflicto, amenazamos el tema del paro, el paro no se dio, al final del día hubo el incremento que se sigue dando progresivamente en el sistema de bandas, el presidente cerró con broche de oro su muy poco popular presidencia, decretando un aumento de los pasajes, sobre todo interprovinciales, y volvemos, como decía, es un juego de suma cero, estamos caminando en círculos, volvemos al mismo punto, el subsidio se mantiene intacto, la estructura del subsidio se mantiene intacto, los pasajes están más altos, los costos del diésel están más altos, por lo tanto encarecerá el transporte de también materias primas y productos finales, el ciudadano tendrá ahora un impacto inflacionario y hemos vuelto a donde empezamos, estamos caminando en círculos. ¿Qué es lo que se nos viene ahora en estas semanas o hacia adelante? Bueno, es lamentable, como tú bien indicas, Andrés, eso es lo que ha acontecido. La verdad, hacemos votos, contamos los días para que este gobierno nefasto deje ya las funciones y esperemos que con el gobierno de turno podamos encontrar soluciones. Desde la corporación municipal, desde la comisión, se van a elevar los respectivos sugerencias, reclamos. Por eso hacía yo eco y una invitación al inicio de que todos los actores involucrados, la ciudadanía en general, planteemos soluciones hasta el nuevo gobierno, entre ellas la focalización del subsidio, porque es verdad lo que tú dices, es lamentable, pero es la realidad. Hemos caminado en círculos y al final nos encontramos, no sé si en el mismo punto, pero sí peores. ¿Por qué? Porque bien indicas tú, se dio un incremento en los combustibles, se dio un incremento, incluso lo que, para asociar el ejemplo que tú colocas, no, la realidad, se va dando incrementos en el combustible y eso a la vez eleva el precio de la materia prima y ahora ya vamos a tener una elevación del pan, que es uno de los elementos claves de la alimentación de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa de este gobierno? Yo la verdad no espero ya nada, solo salvo ya que termine. Salvo que termine, exactamente, así es. Y con el siguiente gobierno esperamos que podamos tomar al toro por los cuernos, como se indica, y comencemos a abordar el tema de un subsidio focalizado. Ya es momento, es hora de que nos den soluciones a nivel de país, porque tú lo conoces bien, querido Andrés, hemos trabajado muchísimo, hemos nadado muchísimo, a veces contra la corriente, pero luego nos vemos prácticamente ahogados con las decisiones nacionales que se imponen sobre las autonomías. Sin embargo, creo que hay que hacer votos por este nuevo gobierno, siendo un gobierno de derecha, además, usualmente tendrá una política diferente en el tema de los subsidios. Esperemos que se focalice, esperemos que se vayan encontrando soluciones, esperemos que vayamos llegando a buen puerto con esto. Diego, muchísimas gracias por formar parte de este programa, como siempre. Y a ustedes, estimados amigas y amigas, por acompañarnos en esta nueva entrega de su programa Conexión Local por la señal de Academia TV. Muy buenas noches.